Inseguridad en Bogotá. Desde hace años, Bogotá ha enfrentado problemas de seguridad que se han vuelto parte de la cultura dentro de la sociedad. Esto ha generado miedo a la población, quienes aseguran que el gobierno no hace lo suficiente para frenar esta problemática. En lo corrido del año, en la capital del país han aumentado considerablemente los actos vandálicos, desde robos de bicicletas hasta hurtos en establecimientos como centros comerciales y joyerías, homicidios en el transporte público y acoso sexual. Además, a esto se le suma la llegada masiva de ciudadanos extranjeros, la falta de oportunidades y empleos que generan que muchas personas opten por el camino de la delincuencia. Todos estos factores han hecho que durante este año las autoridades en Bogotá registraran 38.840 robos. Además, 4.884 establecimientos fueron víctimas de la delincuencia. También se reportaron 994 homicidios entre enero y junio del 2020 y más de 4.500 robos de bicicletas en varias zonas de la ciudad. Características de la inseguridad social. Es una problemática que influye en el aumento de número de homicidios, en donde la delincuencia se centra en ciertos sitios y barrios de la ciudad. Es una problemática que produce miedo y que ha existido desde siempre y además es muy difícil de controlar. Aumenta la desigualdad económica, la delincuencia organizada, el tráfico ilegal de armas estupefacientes, además de tratarse de un problema que atraviesa la región entera. El transporte público es una de las áreas más afectadas por la delincuencia en la ciudad, ya que si hablamos de inseguridad en medios de transporte como Transmilenio y SITP, son diarias las denuncias y casos que vemos registrados. Uno de los más recientes es el asesinato de Osvaldo Muñoz, de 41 años de edad, quien fue asesinado a manos de un delincuente extranjero, quien se dio a la fuga luego de propinarle las heridas que acabaron con la vida de Osvaldo. El cuerpo del hombre se encontró dentro del articulado en la estación Calle 85. Las imágenes del hombre fueron compartidas, causando gran conmoción en redes sociales. Como el caso de Osvaldo, muchos más se han conocido, sumados a los casos de hurtos y acoso sexual dentro de estos sistemas de transporte, inseguridad y poder. En un país corrupto como Colombia, en donde los que siempre han estado al mando son los más adinerados y familias privilegiadas, quienes siempre han buscado un beneficio propio y no un beneficio que mejore las problemáticas sociales, creando una brecha de desigualdad muy grande en nuestro país, que a su vez desencadenan una serie de sucesos, empezando por la falta de oportunidades laborales, hasta hacer la educación un asunto inasequible, que no muchos pueden tener, generando personas analfabetas, pobres y sin posibilidades que les permitan incorporarse a un trabajo que cubra las necesidades básicas de una familia, lo que genera la búsqueda de otros caminos para conseguir este sustento, caminos como la delincuencia, que genera un aumento de la inseguridad. No solo hablamos de robos, homicidios, tráfico de drogas, también se habla de inseguridad cuando una persona está en un estado vulnerable, sin techo, comida, educación ni trabajo. El sentirse inseguro es uno de los peores sentimientos. Por ejemplo, el salir y ver a alguien detrás y sentirse en la obligación de caminar más rápido, porque por instinto pensamos que nos va a ocurrir algo muy malo. Esto es un claro ejemplo de la inseguridad que hay en Bogotá. En ningún lugar estamos seguros, ni en una bicicleta, ni en un carro, ni en una moto o en cualquier medio de transporte público. Y esto se refleja en las cifras. Entonces, esto cada vez se engrandece más. Mensualmente las tasas de criminalidad y homicidio en la ciudad de Bogotá se incrementan proporcionalmente. Y esto es algo negativo para un progreso colectivo en la ciudad, porque diariamente nos encontramos en una burbuja de miedo constante, la cual en vez de disminuir solo incrementa. Y yo sé que a más de uno le ha sucedido que el querer salir o ir a algún lugar nuevo, pero por ser este lugar un tanto peligroso no vamos. Es más, ni siquiera podemos ir a un concierto, a un partido, a una fiesta, porque pues nos sentimos un poco incómodos, porque siempre nos abunda esa sensación de inseguridad que siempre está presente en nosotros y más en una ciudad como lo es Bogotá. Actualmente Bogotá es la ciudad con mayor percepción de inseguridad, en donde cerca de 8 de cada 10 habitantes manifiestan sentirse inseguros.
porcentaje que se reduce a la mitad cuando se les pregunta por su percepción de seguridad en el barrio o localidad donde habiten, el cual es un 44%. En ambos casos son las mujeres quienes se sienten más inseguras. Ahora, en temas de victimización, en Bogotá, 1 de cada 4 ciudadanos afirma haber sido víctima de algún delito, siendo los jóvenes el grupo de población que registra el porcentaje más alto con un 38%, en comparación con el 26% del promedio de la ciudad. A pesar de las altas tasas de percepción de inseguridad, Bogotá es la ciudad del país donde más se denuncian los delitos, con un 35%. Ahora, ¿qué pasa con los que no denuncian? Ellos han decidido tomar esta posición pues consideran que las autoridades no hacen nada. Otros porque no confían en la administración de justicia y en un menor porcentaje porque creen que la denuncia era innecesaria. Ahora, llama la atención que más de la mitad de los bogotanos considera que puede ser víctima de un delito en los próximos 12 meses. Y no es para menos, pues el hurto, en particular el de los celulares, es lo que más afecta hoy esta percepción. En la mayoría de los casos predomina el atraco, con un 38% como modalidad de hurto, siguiendo con el cosquilleo, el cual es un problema de menor magnitud en las otras ciudades colombianas, en donde tampoco es tan significativo el hurto a bicicletas como se registra en Bogotá. En conclusión, en términos generales, hoy los bogotanos se sienten más inseguros en el espacio público, o sea, hablando de las vías, carreteras y lugares donde hay una acumulación de gente mayor, como lo puede ser el transporte público y los puentes peatonales. Ya que son una cadena de sucesos los que desembocan en la inseguridad, queremos empezar tratando algunos de los factores que más nos afectan. La solución que planteamos para este problema de inseguridad es la siguiente: crear centros en donde las personas más vulnerables puedan recibir techo, comida y educación. Esto reduciría los niveles de analfabetismo en el país, aunque sabemos que no acabaría con la brecha de desigualdad tan grande que existe en Colombia. Consideramos que es un buen comienzo. Aumentar la presencia de la policía en los lugares donde se presenta más inseguridad en la ciudad de Bogotá. Por medio de leyes, garantizar la seguridad de las personas con penas más fuertes y investigaciones más eficaces. Una de las soluciones que planteamos es que toda la educación superior sea pública para que todos tengamos las mismas oportunidades y acceso a ellas, ya que todas las personas que ingresan a la educación superior lo hacen con la intención de conseguir un empleo que les permita mantener a su familia y tener buenas prestaciones. Y así evitaríamos que muchas personas eviten el camino de la delincuencia, la drogadicción o el tráfico. El método del materialismo histórico investiga a la sociedad humana partiendo de los individuos empíricos y las relaciones que establecen entre ellos. Ahora, la similitud más clara es que esta metodología se ha aplicado a los hechos políticos y sociales del pasado. Esto se ve reflejado en que la comunidad actualmente se ve fuertemente atacada por la inseguridad y lo más preocupante es que afecta a la clase más baja y los gobernantes no hacen gran cosa para combatir este problema tan grande, que día a día se masifica más. Ahora, esto se relaciona con las revoluciones políticas y sociales por la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción y por la lucha de clases, debido a que siempre se pone en tela de juicio lo del pobre, pero las personas de la alta sociedad siempre tienen la razón y lo de ellos vale más. Ahora, algo muy importante es que este método comprende que los cambios socioeconómicos no dependen de la determinación individual. Esto es algo a tener en cuenta partiendo de que siempre los cambios son colectivos y esto se demuestra en que si una persona se sienta insegura en un bus, transmitirá esta inseguridad a los demás y así en cualquier contexto de la ciudad. Gracias.